Keiko Fujimori deberá afrontar la audiencia que decidirá si es encarcelada 36 meses de manera preventiva. Con un día tan importante por delante, Fujimori se dirigió a través de una comunicación proponiendo una especie de reencuentro nacional sin condición alguna. Esta experiencia me ha comprometido en ser yo la primera que promueva un verdadero reencuentro entre todos los sectores políticos, entre todos los peruanos. Su pronunciamiento fue conciliador. Pidió no buscar la culpa en los demás y preguntarse qué se puede hacer para el cambio de cada uno. Solicitó un camino hacia un reencuentro. Terminemos juntos esta guerra política, reconociendo que todos hemos sido parte de ella. Hagámoslo por el país, hagámoslo por nuestros hijos. Es tiempo de recuperar la esperanza. Dejémonos de tantos enfrentamientos entre peruanos que nos podría llevar a la deriva. Keiko Fujimori manifestó que en su partido habrá cambios a diferentes niveles. Desde acá, invoco al presidente Vizcarra, a las fuerzas políticas y a la sociedad en general para que construyamos juntos una agenda de reencuentro nacional, una agenda que priorice nuestras coincidencias y deje atrás nuestras diferencias. Miremos hacia adelante, declarémosle juntos la guerra a la pobreza, a la injusticia, a la corrupción. Estuvo acompañada de su esposo, Mark Vito. Anunció que habrá diálogo con las fuerzas políticas independientemente de si se decide su prisión preventiva. Lo que quiero dejar totalmente claro es que el camino de la paz y el reencuentro es sin condiciones y voy a impulsarlo con todas mis fuerzas, esté donde esté. Sobre la reunión de 5 congresistas de Fuerza Popular con el presidente Martín Vizcarra, refirió: en nuestro partido no hay ninguna prohibición de conversar con ningún político de nuestro país y entiendo que así lo han hecho. Precisó que la recusación al juez Richard Concepción Carhuancho está en análisis y que la licencia solicitada al grupo parlamentario por Daniel Salaverry es a título personal y para garantizar su imparcialidad en la presidencia del Congreso. Ahora, todo va a quedar en manos efectivamente del juez Richard Concepción Carhuancho. Puede ser que acceda al pedido de 36 meses de prisión preventiva o puede ser también que dicte una medida menor para Keiko Fujimori, como por ejemplo el impedimento de salida del país. Lo cierto es que, según la Fiscalía, sí se evidencia que Keiko Fujimori tiene peligro de fuga y el fundamento principal de la Fiscalía es el siguiente, Julio, porque ha constituido, dice, una organización criminal al interior de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, con injerencia e interferencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Además, porque tiene, dicen, facilidad para salir del país, porque a pesar de que maneja una cantidad de dinero importante, no tiene arraigo domiciliario. Estos son algunos de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía que tendrá que evaluar el juez el día de hoy. Y que el fiscal tiene la obligación de mostrarlos, de demostrar que efectivamente sus argumentos tienen algún tipo de sustento para que el juez pueda evaluarlos y, si los considera, determinar la medida que pide el fiscal. También podría decidir no 36 meses, de repente 18 meses, 20 meses, 24 meses, eso es a juicio del juez. En estos últimos días hemos escuchado el término testigo protegido, ¿no? Se ha hablado muchísimo en el caso de Keiko Fujimori porque serían justamente estos testigos protegidos los que estarían dando información relevante sobre la manera como Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, recibió este dinero aparentemente de manera ilícita o captó este dinero aparentemente de manera ilícita para financiar al partido. Pero vamos a ver qué cosa significa ser testigo protegido. ¿Qué es? ¿Qué beneficios tiene además de convertirse en testigo protegido? En el siguiente informe sepa cómo aportan estas personas en las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Para desbaratar a una organización criminal, muchas veces, el Ministerio Público recibe ayuda de personas próximas a estas. Ellas se convierten en testigos protegidos y aportan relevante información para las indagaciones. De acuerdo a la relevancia de los datos que brindan y del riesgo que podría generarles, reciben medidas de protección especial.
que van desde el ocultamiento de su paradero, la revelación de su no identidad, la revelación de su profesión, la revelación de sus domicilios, hasta un cambio de localidad y hasta una sustracción del país en tanto la situación no se pueda controlar en suelo nacional. Un testigo protegido no es lo mismo que un colaborador eficaz. El colaborador eficaz es aquel que ha participado del evento delictivo. Bien, que ha participado del evento delictivo, mientras que el testigo protegido no es que participó del evento delictivo, pero sí tiene conocimiento de la información que se podría producir en un evento delictivo. Dar a conocer la identidad de un testigo protegido es un delito según el Código Penal. Establece claramente que la revelación del colaborador eficaz y del testigo protegido, independientemente perturbe la investigación, independientemente perturbe su integridad o salud, puede ir hasta 6 años de cárcel. Toda información entregada por el testigo protegido es corroborada por la Fiscalía. El abogado Juan Carlos Portugal explicó que una persona que se acoge a esta figura legal puede ser sacada del país y el Estado debe pagarle para que continúe desempeñándose en sus actividades profesionales. Y les contamos que el fiscal coordinador del equipo especial del caso Lavajato presentó un pedido para recusar a los jueces superiores de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional, que el 17 de octubre dictaron libertad a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y revocaron el mandato de detención preliminar de 10 días que dispuso el juez Richard Concepción Carguancho. Hay que destacar que a esta misma sala le toca decidir la recusación interpuesta por la abogada de Keiko Fujimori contra el magistrado Richard Concepción Carguancho. Bueno, vamos a continuar con más información del Ministerio Público. La fiscal especializada en delitos de corrupción, Lourdes Telles, niega que exista hostigamiento contra su colega José Domingo Pérez. Esto por la investigación a la designación de su esposa en Perú Compras. Todos los fiscales tenemos que dar respaldo a un compañero que está en servicio y que está cumpliendo muy bien una función. De esta forma descartó una presión o un ultimátum a José Domingo Pérez Gómez. Explicó por qué le ha pedido al fiscal encargado de la investigación a Keiko Fujimori que aclare la situación de su esposa Vanessa Medina, quien desde diciembre de 2017 labora como directora de compras corporativas y encargos de Perú Compras, considerado un cargo de confianza. El doctor José Domingo está viendo la carpeta Chincheros. Ella ha sido nombrada por altos funcionarios y también la carpeta Chinchero comprende altos funcionarios. Expresó que está obligada por la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal a evaluar esta situación de manera que no afecte la investigación sobre el aeropuerto de Chincheros, que según dijo también está a cargo del fiscal Domingo Pérez. Afirmó que esperará a que su colega envíe lo solicitado. Esperé una semana, le he dado un plazo adicional de 24 horas y esperaré lo pronunciar porque yo sé, y es público conocimiento, que él está entrando a una audiencia, ¿no? Importante. Lourdes Telles, fiscal superior nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios, negó que le haya pedido un informe al fiscal José Domingo Pérez Gómez sobre los términos guerrilla o guerra civil que usó en una conferencia en México refiriéndose a Sendero Luminoso. O la guerra civil. Bueno, y respecto a este tema se le preguntó a Pablo Sánchez, el ex fiscal de la Nación, qué opinaba al respecto y él dijo: pedir un informe sobre la designación de su esposa afecta el trabajo fiscal, no se linda con la provocación, pero la verdad que esa es una mala decisión. Lo cita el diario La República el día de hoy. De la misma opinión son otros ex fiscales, como por ejemplo Abelino Guillén o el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, que han dicho que esta solicitud no está dentro de las funciones como coordinadora anticorrupción y que además llama mucho la atención que justamente ella solicite esta información cuando el día de hoy el fiscal José Domingo Pérez va a sustentar el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori. Bueno, pero vamos con más. Les contamos que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema programó para el lunes 5 de noviembre a las 9 de la mañana la audiencia de extradición contra el ex vocal supremo César Inostroza Pariachi, detenido hace 5 días en España. El pedido de extradición se inició a solicitud del fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, quien desde ahora investigará al ex juez y presunto cabecilla de los Cuellos Blancos del Puerto, César Inostroza.
Y aunque algunos elogian el nuevo rol que tendrá Fuerza Popular, muchos congresistas expresaron su malestar por la contratación de Walter Gibaja como asesor de la bancada. Bueno, Walter Gibaja es señalado por proferir insultos contra la oposición, al fujimorismo e incluso contra la prensa. Gibaja salió precisamente de su cargo anteriormente porque tuvo una posición de persecución y hostigamiento a otras fuerzas políticas, y ponerlo ahí precisamente es un mal mensaje. La reciente contratación del ex jefe de seguridad del Congreso, Walter Gibaja, por la bancada de Fuerza Popular generó cuestionamientos en otras tiendas políticas. Una metida más de pata de las tantas que hace Fuerza Popular, pero nombrar a una persona que esté seriamente cuestionada le hace muchísimo daño tanto a Fuerza Popular y al Congreso. Además, consideran de un error político darle la espalda al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pues lo había despedido por sus agravios a opositores y periodistas mediante su cuenta de Twitter. Contratar a Gibaja es una provocación directa pues a la mesa directiva, ¿no? Al señor Salaverry, quien lo había sacado, y definitivamente eso demuestra las diferencias que existen dentro de Fuerza Popular. Tras las críticas, la vocera renunciante de Fuerza Popular, Úrsula Letona, no descartó reevaluar esta decisión. Bueno, Úrsula Letona es la que ha aceptado que ella evaluó la contratación de Walter Gibaja, una contratación polémica, como ya hemos visto, Julio, pero que además ha tenido varios episodios dentro del Congreso de la República, porque primero 14 parlamentarios le pidieron al entonces presidente del Legislativo, Luis Galarreta, que lo separara del cargo, justamente por los agravios y los insultos que hacía contra periodistas y a través de las redes sociales. Galarreta en su momento dijo, lo mando de vacaciones, salió de vacaciones, luego regresó al Congreso y fue justamente Daniel Salaverry quien anunciaba cambios en la Oficina de Seguridad y la salida de Walter Gibaja. Hoy regresa, pero como asesor de la bancada. Como asesor de la bancada en la Comisión de Defensa, además, ¿no? Entonces, bueno, son una especie de contradicciones entre lo que anuncian y luego las decisiones que toman, las que siguen generando esta incertidumbre respecto de la posición que ha anunciado, por ejemplo, anoche Keiko Fujimori. Vamos con más. De otro lado, les vamos a contar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundada la impugnación presentada por el partido aprista contra el orden de las preguntas de la cédula de votación del referéndum. De acuerdo a la resolución, la apelación presentada por el personero legal del APRA, José Pimentel, contra su diseño, fue denegada con 3 votos en contra y 2 a favor. De esta forma se mantiene la secuencia, cuya primera pregunta hace referencia a la reforma de la Junta Nacional de Justicia, el ex Consejo Nacional de la Magistratura. La segunda pregunta sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y la tercera en relación a la no reelección congresal y la cuarta sobre la bicameralidad. Las cosas quedan entonces tal cual han sido aprobadas. Bien, 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos de inmediato con nuestra relación de titulares. Día decisivo para Keiko Fujimori. Hoy se realiza la audiencia de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular y otros 11 investigados por los aportes a Fuerza 2011. Fuerza Popular invoca al diálogo. Keiko Fujimori hace llamado a terminar la guerra y pide al presidente Vizcarra crear una agenda de unidad nacional. Y entregan terrenos para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Las obras incluirán la construcción de segunda pista de aterrizaje y un nuevo terminal aéreo. Conmoción en Tacna por secuestro y asesinato de adolescente de 13 años. Menor fue hallado sin vida luego de que padres pagaran a secuestradores por su liberación. Y alerta en México por la llegada del huracán Huila. Miles son evacuados de sus hogares por vientos de más de 200 kilómetros por hora. 7 de la mañana con 31 minutos. Continuamos con la información. El gobierno hondureño ofrece empleo a los compatriotas que renuncien a su viaje en caravana a los Estados Unidos y regresen a su país. El programa se llama Retorno Seguro. Incluye bonos, becas de estudio y hasta viviendas gratis. El gobierno de Honduras anunció un plan de empleo para los migrantes de la caravana que salió hace 10 días del país, en una situación que calificó como histórica. Es la primera etapa de acción que impulsaremos junto a los
gobiernos locales con el liderazgo de los alcaldes y alcaldesas. En total estamos hablando de un fondo de aproximadamente 615 millones de lempiras para atender de manera inmediata a nuestros compatriotas. El programa de unos 27 millones de dólares incluye bonos, viviendas, proyectos agrícolas, trabajo en obras comunitarias, crédito para microempresas y becas de estudio. El presidente Juan Orlando Hernández también enfatizó que la migración irregular es una responsabilidad compartida con otras naciones. Porque la migración irregular ha estado directamente ligada, entre otros factores, al paso de la droga por los países centroamericanos, droga que se produce en el sur y se consume en el norte del continente. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, manifestó que el mandatario de Honduras le informó que la caravana que se dirige hacia Estados Unidos ha sido organizada por grupos izquierdistas financiados por Venezuela. Y las autoridades de Estados Unidos han mantenido durante meses a cientos de menores migrantes que han entrado en el país de forma ilegal y han sido separados de sus progenitores bajo detención en campamentos. Más de 500 niños han sido alojados en tiendas de campaña en el estado de Texas desde el pasado mes de agosto, mientras que otros 46 han estado en la instalación desde junio. Las organizaciones de derechos civiles y grupos de activistas exigen la pronta liberación y entreguen los pequeños a sus papás. Hemos visto también, Julio, en algún momento estos videos de reencuentro, ¿no? Porque algunos ya fueron ubicados junto a sus padres. Y había uno en particular muy doloroso de un niño muy chiquitito, me parece tendría año y medio, una niña, que no recordaba a su mamá, no la reconoció. Fue tanto el shock de la separación que no reconoció a su propia madre. Esas son las consecuencias de estas medidas tan duras que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Hablamos de seres humanos también. Bien, vamos a dejar de lado la información internacional para contarles que la feria Rurak Maki inaugura su tienda virtual. En la plataforma podrá encontrar lo mejor del arte tradicional de 10 colectivos de distintas regiones de nuestro país. Está confirmando la compra virtual del chullo Naturaleza Andina. Saúl Cárita, tejedor del Valle de Ausangate, realizó su primera venta electrónica y sin moverse del Cusco. Su primera clienta fue la ministra de Cultura Patricia Balbuena, quien inauguró de esta manera la tienda virtual de Rurak Maki. Realmente estamos muy felices y Pitumarca les agradece. El distrito tiene 8.600 habitantes. Muchas gracias, señora ministra, por la compra. El tejedor es solo uno de los integrantes de la Asociación de Artesanos de Ausangate en el Cusco. Así como ellos, 9 colectivos de artistas tradicionales de Ayacucho, Amazonas, Junín, Piura y Ucayali también venden su arte de forma virtual. Eso era la primera cosa, que tengan internet, pero además una buena señal, porque tienen que estar permanentemente conectados. Entonces, es un proceso también de capacitación y de cambiar como un nuevo chip a los artesanos, a los maestros, que es empezar a usar las tecnologías, las TICs. Desde donde esté, en cualquier parte del mundo, sin moverse de casa, solo debe ingresar a internet y buscar tiendasvirtuales.rurakmaki.p y darle clic. Como cualquier plataforma electrónica, solo escoge el producto y realiza el pago. El artesano recibirá una notificación y enviará la artesanía de su elección a su destino. Los artesanos administran sus tiendas virtuales. Ellos han sido capacitados para ello. Entrar a la plataforma implica un proceso de formalización, implica un proceso de sacar tu facturación, implica también prepararte para hacer envíos internacionales. El arte tradicional peruano a un solo clic. Y sobre todo, una plataforma que genera ingresos a más familias peruanas y visibiliza el valor del arte popular tradicional y de sus creadores. Pausa comercial y cuando regresemos les vamos a contar lo que han hecho los escolares en Arequipa con esta construcción de nave.